Comunicación y lenguaje en el género PAN. Mi nombre es Kaylin Castro y mi compañera es Raquel Gil. Eh, ajá. Interpretando chimpancés y bonobos. ¿Por qué decidimos interpretarlos a ellos? Los chimpancés y los bonobos son los percipientes evolutivos más cercanos del ser humano. Hace unos 7 millones de años, el linaje humano y los del género Pan se separaron. El género Pan se quedó en los bosques africanos y los seres humanos se distribuyeron por el resto del mundo. Eh, Hay gran similitudes en apariencia, comportamiento y también en las sociedades que tienen. Al estudiar la comunicación y los gestos que tienen en el género PAN, podemos acercarnos a las presiones selectivas que pudieron haber conformado la mente humana. Siguiente. Ahora vamos a recordar, ¿verdad? Los chimpancés, que son pan triglodites, y los bonobos, que son pan paniscos, divergieron aproximadamente hace 2 millones de años. El río Congo funciona como una barrera geográfica de especiación y la hipótesis, las que hay hasta ahora, es que durante el Pleistoceno el río Congo se secaba, entonces unas poblaciones de pampaniscus cruzaron el río, se quedaron al lado derecho de este y así fue como este río fue una barrera geográfica. Siguiente. Ok, tenemos el chimpancé, que hay 4 subespecies diferentes, se distribuye a lo largo de África ecuatorial, vive en los bosques de sabana, también en mosaicos de pastizales y selvas tropicales. Es una especie considerada en peligro, al igual que los bonobos, y hay aproximadamente 250,000 individuos y tienen una organización patriarcal y las relaciones son como más de estar peleando siempre. En cambio, Pampaniscus bonobo tiene una relación intergrupal de buena vecindad, ¿verdad? Tratan de siempre estar como en paz. Son matriarcales. La población es mucho más pequeña, desde 10,000 a 50,000 individuos. Viven solamente en los bosques tropicales lluviosos en África y la distribución es en el sur del río Congo. Y también es una especie en peligro. Bueno, ¿qué se ha estudiado hasta el momento? En el género PAN se empezó a estudiar el uso de comunicación en cautiverio. Lo descubrieron como por primera vez en 1909 y después ya lo empezaron a estudiar en simios salvajes en 1963. Los primeros estudios lo que hacían era examinar la adquisición del lenguaje. Ya posteriormente, más recientemente, se hicieron otros estudios donde lo que hacen es enseñarles lenguaje de signos y también utilizaron símbolos, teclados de símbolos. En el 2017 se considera que se hizo mucho daño al separar a los bebés de sus madres, por ende se decidió no seguir haciendo este tipo de estudios. Y bueno, uno de los más avances fue de esta señora, los estudios de campo de ella que revelaron increíbles descripciones de comunicación y cognición. A partir de ahí fue donde se empezó a hacer la pregunta de que si somos nosotros, que si ellos son como humanos, los chimpancés, o nosotros somos la tercera especie de chimpancé. Se dice que lo más correcto es decir que nosotros somos la tercera especie. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las formas de comunicación. Todos ellos utilizan, bueno, los bonobos y los chimpancés utilizan diferentes modalidades de comunicación, por lo que no es exclusiva de los seres humanos, ¿verdad? Todos los simios combinan diferentes formas y pueden expresarse mediante señales vocales, gestuales y posturas faciales. Siguiente. Bueno, en este estudio vamos a hablar más de la comunicación gestual, pero vamos a hablar un poquito antes de la comunicación vocal. Aunque los chimpancés y bonobos muestran una considerable diversidad ecológica, ambos suelen habitar en los bosques tropicales densos.
pero es difícil verse, ¿verdad? Porque los bosques tropicales no es tan fácil como nos vemos nosotros aquí. Entonces, por esto ellos dependen de las vocalizaciones para poder coordinar los movimientos y actividades entre individuos. Estas vocalizaciones permiten mantener contacto y coordinar la toma de decisiones en los grupos. Tanto los chimpancés como los bonobos tienen la capacidad de emitir un repertorio vocal muy graduado, lo que indica una mayor complejidad y flexibilidad comunicativa. En los machos de ambas especies se han visto los gritos de concurso, que consisten en una rápida serie de vocalizaciones agudas emitidas entre machos y van dirigidas como a objetos específicos. Siguiente. La cognición social está detrás de esta comunicación vocal. Varios estudios han enseñado una sofisticada conciencia social y una condición social subyacente en el comportamiento de los chimpancés. Y no, lo de antes. Ok, se ha reportado en los chimpancés un gruñido áspero que lo que hacen es cuando encuentran alimento, como para decir este alimento está bien o está mal, y así los demás lo entienden. En los bonobos no, esto no se ha encontrado, es más como por llamadas. Y ok, también hay pruebas de los efectos de audiencia en ambas especies que sugieren que los emisores tienen en cuenta la naturaleza de la audiencia cuando están haciendo señales. Por ejemplo, durante las llamadas sexuales en bonobos, se ha demostrado que es más probable que se produzcan llamadas cuando los individuos de un alto rango están presentes entre el público. Se cree que esos hallazgos están relacionados con las funciones sociales y reproductivas del comportamiento sexual de la sociedad de los bonobos. Siguiente. Comunicación gestual. ¿Qué es la comunicación gestual? Bueno, todos los simios humanos y no humanos usan gestos. Los gestos son movimientos mecánicos ineficaces de las extremidades del cuerpo que se utilizan para comunicarse. Hay un vínculo innegable entre el gesto, el lenguaje y la cognición. Los gestos convencionales son movimientos corporales arbitrarios a los que atribuimos significados. Hay gestos o sea, los gestos involuntarios son diferentes a los gestos convencionales, ya que el lenguaje es diferente. Si elegimos, si producimos una palabra o una frase, eh, esto quiere decir que a veces realizamos cosas involuntariamente, pero hay otros que lo hacemos, por ejemplo, para llamar la atención de alguien o así. Siguiente. Gestos y otras señales del género PAN. Todos los simios utilizan un diverso rango de señales. Por ejemplo, como vimos en clase, la hinchazón de color rosa brillante en la zona genital femenina del chimpancé hembra o bonobo contiene diferente información visual y probablemente táctil y olfativa sobre su proximidad a la ovulación y su receptividad a la cópula. Sin embargo, toda esta información fija es un rasgo visible, pero ella no está eligiendo, la hembra no está eligiendo mostrarlo, ¿verdad? En cambio, hay gestos que son señales y estos los investigadores los llaman flexibles, ¿verdad? Como las vocalizaciones que les hablé anteriormente cuando van a tener relaciones, cuando van a reproducirse. ¿Ya? Ok, entonces, al igual, ¿se me escucha bien? Sí. Al igual que el lenguaje, la comunicación gestual de los grandes simios en general se produce intencionalmente, es decir, que los gestos no se producen como una respuesta a un estímulo, que eso es lo que llamamos producción intencional de orden cero, sino que se produce con el objetivo de alterar un comportamiento, el comportamiento del receptor. Eso es lo que llamamos intencional de primer orden. Ay, perdón, era orden cero y primer orden. El de primer orden sería, consigo que me traigas un poco de agua, por ejemplo. Y tal vez también se puede alterar el estado mental, que sería intencional de segundo orden. Yo consigo que me traigas un poco de agua porque sabes que tengo sed.
Gris, en 1969, dice que hay en humanos hasta una intencionalidad de cuarto orden. Bueno, hasta la fecha las señales de animales no humanos no cumplen los criterios para el uso intencional de primer orden, o en general son muy raros. Pero en los últimos 30 años, y gracias al estudio riguroso de los gestos en grandes simios en cautiverio, se ha hecho un gran progreso para la comprensión de la naturaleza intencional y flexible de los gestos en los grandes simios. Más recientemente, también con la recopilación de datos, se ha hecho posible la investigación sistemática de las poblaciones silvestres, permitiendo a los científicos pues, explorar los gestos de los simios en las condiciones naturales, ¿no? Entonces, en las condiciones naturales, los simios tienen mayor capacidad comunicativa. Pero, ¿qué pasa? Que evaluar el uso intencional de una señal no es sencillo, porque nosotros no podemos simplemente pedirle a una especie que no es humana. Les quedan 2 minutos, perdón. Ok. Entonces, bueno, para solventar este problema, los investigadores han elaborado un conjunto de criterios para evaluar la intencionalidad de primer orden. Entonces, en primer lugar, la señal debe estar dirigida a un público objetivo, mostrando que el emisor se está comunicando con un individuo específico. En segundo lugar, el emisor de la señal debe controlar el estado de atención visual del receptor, es decir, tiene que haber algún tipo de contacto visual o mirar a la dirección y ajustar sus gestos en consciencia de lo que tiene alrededor. En tercer lugar, el emisor debe esperar una respuesta. Y en cuarto lugar, el emisor debe persistir si no se cumple el objetivo deseado. Ok, entonces, la comunicación gestual está dirigida con un objetivo de comunicación. Perdón, que me he liado. Significado de los gestos. Ok, las vocalizaciones se asocian típicamente con contextos específicos, como ha explicado mi compañera, en las emisiones vocales en bonobos. Además, los gestos de los simios se emplean regularmente en diversos comportamientos. Los gestos son utilizados por un simio emisor para lograr un objetivo en particular con un destinatario específico. Y con el contexto, los científicos podemos aplicar lo que vemos en etogramas y categorizar sobre la base del comportamiento para poder observar externamente, ¿no? Entonces, Catalina Hovater y Richard Wren en 2014 presentaron el primer estudio sistemático del significado de la comunicación gestual en chimpancés. Lo que hicieron fue filmar 4.531 gestos a partir de 3.419 episodios de comunicación de una comunidad de chimpancés salvaje en la reserva forestal de Budongo, en Kenia. Esto lo hicieron durante 8 meses, filmaron con Sony Handycam y lo que hicieron fueron definir los movimientos físicos del cuerpo mecánicamente ineficaces observados durante la comunicación intencional como gestos discretos. Entonces, en el análisis solo se tomaron en cuenta aquellos gestos en los que habían pruebas de que el receptor, ¿no? Entonces, el receptor cumplía con el objetivo del emisor. Y eso se categorizó como ASO. Luego se hicieron unos test estadísticos, test ANOVA y correlación de peso. Y es importante decir que se excluyeron los datos en el juego, ¿no? Porque se podía confundir, los gestos en juego se podrían confundir con los gestos en el mundo real.
Mi pregunta es que entonces, ¿por qué el ser humano se considera una tercera especie de chimpancé? Que dijeron por ahí. Ajá, la pregunta era, bueno, cuando se descubrió que el lenguaje no era exclusivo del ser humano, era o nosotros somos una tercera especie o ellos son humanos. Entonces, la opción que más gustó a la sociedad, al humano, es decir que nosotros somos la tercera especie. Ok, pero recuerden que eso desde el punto de vista filosófico, ¿no? Zoológicamente, pues ellos son pan y nosotros somos homo, pero filosóficamente se comenzó a hablar mucho de si los considerábamos simios o si también podrían ser considerados humanos, entre comillas, debido a esos comportamientos que nos explicaron las compañeras. Una pregunta sobre la comunicación gestual. Esa va para Kaylin. Kaylin, ¿existe algún análogo de esa comunicación gestual que se observa en chimpancés y, bueno, en general en chimpancés y bonobos? ¿Será que existen humanos? ¿Será que podemos hacer una comparación que haga sentido entre chimpancés y humanos con respecto a la comunicación gestual? ¿Qué tanto la usamos? ¿Qué tanto se parece a los chimpancés? Bueno, el único ejemplo que se me ocurre de lo que leí es, decía que sí, que nosotros le utilizamos muchos gestos. Por ejemplo, a veces como que ocupo unas tijeras y entonces yo le hago a alguien así, ¿verdad? Como no necesariamente le digo como tráigame las tijeras y la persona me entiende. Y lo utilizamos en otras cosas, como simple, como hacerlo así, como venga, pero no le estoy diciendo directamente que venga. Pero como uno que utilicen ellos directamente y nosotros también, no estoy segura. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo clásico que no solo sirve para primates, sino, digo, para chimpancés, sino para muchos otros primates. Ese es, bueno, eso pretendía ser una sonrisa, esa es una sonrisa. O sea, ahí parece otra cosa, pero bueno, no sé sonreír, pero la sonrisa tiene un rol fundamental en la socialización en primates en general. Y se aplica casi en cualquier especie primate.